Buenos días, compañeros licenciados. Soy Jennifer y me tocó desarrollar el ejercicio número 7 de la sección de volumen de sólidos en revolución. Lo que nos pide el ejercicio es calcular el volumen del sólido en revolución generado al rotar la región acotado por las siguientes funciones. Lo primero que debemos de hacer es graficar todas estas funciones y determinar cuál es la región que se me pide rotar. Graficamos y igual a menos x cuadrado más 2, que es esta parábola de aquí, de color verde. Graficamos y igual a x cubo, que es esta curva en azul. Graficamos la recta x igual a menos 1. Y graficamos esta función mayor entero, un medio mayor entero de un medio por x más 3, que es esta que está en naranja. Vemos que la región que se nos pide rotar es esta de acá, que está acotada por todas las funciones que acabamos de mencionar. Esta región. Luego de graficar todas las funciones y determinar quién es nuestra región a rotar, debemos de determinar cómo van a ser los rectángulos representativos que vamos a tomar. ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser verticales o van a ser horizontales? Debemos determinar primero cómo serán esos rectángulos para saber qué método vamos a usar. Este que está en color morado es el eje de rotación. Vamos a desarrollar primero el inciso A, que nos pide alrededor del eje de las X. Esta región, rotarla alrededor del eje de las X, el eje X, ¿sí? Entonces empezamos a plantear cómo va a ser ese rectángulo. Si nosotros planteamos que el rectángulo representativo, ¿sí?, va a ser perpendicular al eje de rotación, o, bueno, va a ser vertical, más general. Si lo planteamos que va a ser vertical, nos encontramos con un problema, porque si usted coloca el rectángulo en esta parte, mira que en la parte inferior empieza tocando una función, que es la función mayor entero, ¿sí? En la parte superior toca la parábola, pero cuando usted lo desplaza por toda su región, cambia, eso cambia. Ya no toca a la función mayor entero en la parte inferior, sino que empieza a tocar, si lo mira bien, empieza a tocar a la curva y igual a x cubo. Cambia la función que estaba tocando en su parte inferior. Entonces no podríamos plantear una sola integral. Entonces procedemos a plantear si el rectángulo puede ser horizontal y se solucionaría ese problema, ¿sí? Si lo coloca acostado, sí, de forma horizontal, en su parte derecha el rectángulo va a tocar a y igual a x cubo, pero en su parte izquierda a la recta x igual a menos 1. Pero si usted lo empieza a desplazar, ¿sí? Aquí no lo dibujé, pero si usted empieza a desplazar todo este rectángulo por toda su región, eso no se va a mantener. No se va a mantener quien no toca en la parte derecha y quien no toca en la parte izquierda, sino que cuando usted lo coloque aquí, por ejemplo, quien no va a tocar en la parte derecha va a ser esta parábola y no la curva y igual a x cubo como era al inicio. Entonces, por esa cambiante, porque está cambiando quién no toca en la parte derecha, quién no toca en la parte izquierda, o quién no toca, por ejemplo, en su parte inferior y superior, ¿sí? Lo visualiza, aquí empieza tocando la mayor entero y termina tocando otra. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Lo solucionamos dividiendo el área, cortando el área, haciendo una división. ¿Dónde buscamos hacer esa división? Donde ocurren los interceptos, ¿ok? Justamente aquí y justamente aquí. Ahí es donde buscamos hacer esa división, donde ocurren los interceptos. ¿Cuál es el intercepto de menos x cuadrado más 2? Con esta recta de x igual a menos 1. Solo sustituye el valor de x igual a menos 1 en esta parábola, y igual a menos x cuadrado más 2. Solo sustituye para saber quién es este punto de acá. Este punto va a ser menos 1,1. ¿Quién es este otro punto de acá? Lo mismo, usted tiene que plantearse y igual a x menos x cuadrado más 2 y y igual a x cubo. Tiene que solucionar ese pequeño sistema, ¿ok? Igualar menos x cuadrado más 2 igual a x cubo. Si lo soluciona, va a encontrar que x es igual a 1, lo sustituye ya sea en esta ecuación o esta ecuación, y le va a salir que este punto de aquí, ¿sí?, debe calcular los interceptos, este punto de aquí es 1,1. Como está a la misma altura, trazamos una sola recta y igual a 1 para hacer esa división y solucionar ese problema que teníamos, ¿ok? Entonces, por lo que dije anteriormente, calculamos el intercepto de la parábola con la recta y de la parábola con esta función cúbica y encontramos que
Tanto este punto como este punto están a una misma altura. Entonces trazamos una sola recta, y igual a 1, para hacer esa división y ya no tener el problema que teníamos. Entonces, la región que teníamos queda dividida en dos regiones. Una región 1, que al hacerla rotar va a generar un volumen 1, y una región 2, que al hacerla rotar va a generar un segundo volumen. Al sumar estos dos volúmenes va a tener usted el volumen total. ¿Cómo planteamos el rectángulo vertical? ¿Cómo planteamos estos rectángulos? Los planteamos vertical. ¿Por qué? Bueno, resulta más sencillo, ya que en su parte inferior tocaría la función y igual a 1, y en su parte superior tocaría la parábola, independientemente de donde lo coloque. Entonces solucionamos ese problema. ¿Cómo vamos a colocar nuestros rectángulos, el rectángulo representativo, en la región número 2, en el volumen 2 que se va a generar? Lo colocamos horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque si usted lo coloca vertical, ¿sí? Pruebe a hacerlo así. Si lo coloca vertical, va a tener el mismo problema que teníamos anteriormente. Va a iniciar tocando esta función, la naranja, ¿sí? Que es la función mayor entero, en su parte inferior. Aquí la va a seguir tocando, pero cuando usted lo coloque aquí, ya va a tocar una diferente. Entonces, si usted lo coloca vertical, va a tener el mismo problema y va a tener que volver a dividir el área. ¿Dónde? Donde ocurren los interceptos. Va a tener que encontrar ese intercepto y dividirla. Entonces, mejor no lo compliquemos, no compliquemos el problema y tomemos la horizontal, porque horizontal se va a mantener quién no toca en la parte derecha y quién no toca en la parte izquierda. En la parte derecha, siempre el rectángulo va a tocar a esta función en azul, que es y igual a x cubo, y en la parte izquierda a la recta x igual a 1. Entonces nos vamos a quedar así, con independientemente que nos pidan aquí alrededor del eje x o alrededor de, que lo rotamos alrededor de la recta x igual a 2, que es el inciso B, así nos vamos a quedar, con los rectángulos verticales en la primera región y los horizontales en la segunda región. Entonces, vamos a plantear la integral para el primer volumen, que es este de aquí, este de acá. Dije que nos íbamos a quedar con el rectángulo vertical. Entonces, examinamos cómo es la posición de ese rectángulo respecto al eje de giro, ¿sí? al eje de rotación, que es la recta y igual a 0, que es el eje X. ¿Cómo es ese rectángulo? Es perpendicular. Entonces vamos a usar el método de las arandelas, porque el rectángulo es perpendicular. Observe que el diferencial es en X, ¿sí? Entonces, para el método de las arandelas tenemos que saber quién es nuestro radio mayor y quién es nuestro radio menor. ¿Quién es el radio mayor? El radio mayor es la distancia del eje de giro hasta acá. Ese es el radio mayor. Ese es el radio mayor. ¿Cuál es esa distancia? Menos x cuadrado más 2. ¿Quién es el radio menor? Es esta distancia del eje de giro hasta aquí. Ese es el radio menor. Esta es la división, recuerde, que nosotros hicimos. Esa es la recta y igual a 1. ¿Sí? Porque el diferencial es en x. Todo debe estar en función de x. Tanto el radio mayor como el radio menor. ¿Sí? Y los límites de integración. ¿De dónde a dónde va a integrar? Desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Entonces la integral quedaría pi, la integral definida de menos 1 a 1 por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. ¿Sí? Nada, solamente como demostración para que usted pueda visualizar bien. Si nosotros hiciéramos rotar esta primera región, esta de acá, ¿sí? Se generaría un sólido parecido a este que tenemos acá, ¿sí? Que quedaría con un hueco, así como lo mencioné. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerde que el eje de rotación es este de acá. El eje de rotación es ese de ahí. Entonces, de aquí a acá es el radio mayor. Y de aquí a acá es el radio menor. Esto es lo que usted está obteniendo. Solamente con este ejemplo voy a hacer esta demostración de cómo quedaría el sólido si lo hiciera rotar. Solamente esta primera región. No estamos rotando toda la región, solo la primera. Entonces, si nosotros lo hacemos alrededor del eje X, ya habíamos quedado que el volumen total es igual al primer volumen más el volumen 2. Si calculamos el primer volumen, mediante el método de las arandelas, recordamos, así queda el integral. Usted simplifica lo que queda en este integral, desarrolla este binomio, simplifica, le queda lo siguiente. Luego integra,
¿ok? Integra este término, integra este término, integra este término, y luego evalúa en el superior, ¿sí? Queda multiplicado todo por 1, y luego evalúa en el inferior, todo le queda multiplicado por menos 1, ¿sí? Realiza la simplificación y le va a quedar 56 sobre 15 por pi. No me voy a detener mucho en resolver la integral, sino en la integral, perdón, sino en plantearla, más en cómo plantearla, porque la resolución de la integral es sencilla, es un polinomio al final. Ahora vamos a plantear la integral para el volumen 2, siempre alrededor del eje de las x, ¿sí? Alrededor del eje x. Ese es el eje de rotación, aquí lo recuerdo, es el que está en morado, ¿sí? Aquí lo recuerdo. Habíamos quedado que el representante iba a ser horizontal. Entonces, como es horizontal, examinamos cuál es la posición, ¿sí? ¿Cómo es la posición de este rectángulo respecto al eje de rotación? Es paralelo. Entonces, vamos a usar el método de las capas cilíndricas. ¿Qué necesitamos? Determinar quién es el radio y quién es la altura. Note que el diferencial aquí es y. Entonces, todo debe estar en términos de y, ¿sí? Tanto el radio como la altura, y los límites de integración. Entonces, ¿quién es el radio? Y. ¿Quién es la altura? La altura es la función que toca el rectángulo en su parte derecha, ¿sí? Acuérdese que esta era y igual a x cubo, entonces usted tiene que despejar y le va a quedar y a la 1/3, o sea, x igual a y a la 1/3. ¿Sí? Tiene que despejar. Eso no lo muestro, pero tiene que despejar. ¿Quién es la que la toca en la parte derecha entonces? Y a la 1/3. X igual a y a la 1/3. ¿Quién lo toca en la parte izquierda? X igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, esta es la ruptura. ¿Cómo quedaría el integral? ¿De dónde a dónde va a integrar? Los límites de integración, recuerde, son en y. Entonces, lo va a ver en y. ¿De dónde a dónde? Y igual a 1/2, desde ahí va a integrar hasta y igual a 1. Esta que fue la división que habíamos hecho. Entonces la integral quedaría 2pi, ¿ok? Recuerda la fórmula, la integral definida desde 1/2 hasta 1 de y por y a la 1/3, ¿sí? Es el radio por la altura, y a la 1/3 menos 1, diferencial de y. Cuando ya calcula el volumen 2, mediante el método de capas cilíndricas, recordamos, esta es la integral que nos habíamos planteado, simplifica, integra término a término, evalúa superior, le queda multiplicado por 1, inferior, ¿sí? Menos inferior, resuelve todo esto, lo simplifica, y le va a quedar 45 menos 3 raíz cúbica de 4 sobre 28, pi, unidades cúbicas. Aquí se me olvidó unidades cúbicas. Entonces, si ya conocemos el volumen 1 y el volumen 2, entonces ya podemos conocer quién es el volumen total. Si rotamos esa región alrededor del eje de las X, que es lo que nos pedía el inciso A, es el volumen 1 más el volumen 2, ¿sí? Y esto quedaría, si usted saca de factor pi y suma 56 sobre 15 y esta fracción, ¿sí? La suma, hace la suma y le queda una sola fracción. El volumen total sería 2243 menos 45 raíz cúbica de 4 sobre 420 pi unidades cúbicas, ¿sí? Ahora vamos a resolver el inciso B, que es alrededor de la recta x igual a 2, ¿sí? Aquí está el eje de rotación, lo coloco en morado, ¿sí? Aquí recuerdo, este es el eje de rotación. Y vamos a plantearnos, mantenemos siempre la división, y vamos a plantearnos quién va a ser la integral para calcular el volumen 1. Entonces, habíamos quedado que nuestro rectángulo iba a ser vertical. Entonces, examinamos cómo es la posición de este rectángulo respecto al eje de rotación. ¿Cómo es? Es paralelo. Note, aquí es paralelo. Entonces, ¿qué método va a usar? Capas cilíndricas. Para capas cilíndricas, usted necesita tanto un radio como una altura. Note que el diferencial es en x. Entonces todo tiene que estar en x. ¿Quién va a ser ese radio? Es la distancia que hay desde el eje de giro hasta ese rectángulo. ¿Quién es esa distancia? Note que de aquí a acá, este es el eje y, de aquí a acá hay 2 unidades. Esta distancia de aquí a acá siempre va a ser x, ¿sí? Entonces, 2 menos x me daría el radio. Tenemos el radio. ¿Quién va a ser la altura? Es la función que toca el rectángulo en su parte superior,
menos aquella función que le toca en la parte inferior. En la parte superior es tocado por la parábola, ¿sí? Recuerda la ecuación de la parábola, menos que no toca en la parte inferior, y igual a menos 1. Y igual a 1, perdón, y igual a 1. Entonces, vamos a aprovechar, eso no lo hice en la primera parte, cuando lo calculé, pero vamos a aprovechar esta vez de que esta función es par. Recuerde, si es par, entonces basta nada más con calcular esta parte de aquí, porque es simétrica respecto al eje Y, ¿sí? Es par. Entonces solo vamos a calcular esta parte de aquí y lo vamos a multiplicar por 2 para obtener el total, que es esta de acá, ¿sí? Vamos a aprovechar que la función es par y vamos a realizar eso. Entonces, por eso lo estoy multiplicando por 2. Lo multiplico por 2 y aquí, esto que está entre corchetes es el planteamiento de la integral, sería 2pi. ¿De dónde a dónde va a integrar? Los límites de integración, recuerde, están en x. Serían x igual a 0, recuerden, aquí es x igual a 0, y aquí x igual a 1, aquí mírenlo. Desde ahí, esos son los límites de integración. El radio por la altura, ¿ok? Procedemos entonces a solucionar, ¿sí? Quedamos en que el volumen total de esa región, acuérdense, el volumen 1 más el volumen 2. Entonces, estamos calculando el volumen 1 por el método de capas cilíndricas, ¿sí? Así nos había quedado el planteamiento de la integral. Multiplicamos este 2 con este 2 de acá, multiplicamos también lo que está en el integrando, simplificamos, integramos término a término, ¿okay? Las integrales, esas integrales son sencillas de resolver y solamente evaluamos en el superior menos la evaluación en el inferior. No me voy a centrar mucho en esto, sino más en el planteamiento de la integral, como repetí. Entonces, cuando usted realiza la evaluación, le va a quedar 13 sobre 12 multiplicado por 4pi, y al simplificar le va a quedar 13pi sobre 3. Ahora vamos con el planteamiento de la integral para el volumen 2, ¿sí? El volumen que se genera al rotar esta región que tenemos acá. Entonces, habíamos quedado siempre que el rectángulo iba a ser horizontal, así acostado. Entonces, examinamos cómo es la posición de ese rectángulo respecto al eje de rotación. ¿Cómo es? Es perpendicular. Entonces vamos a usar el método de las arandelas. Aquí tengo un error, aquí es Y, ¿sí? Aquí es Y, me disculpan, ahí es Y. El diferencial es en Y, si lo notan. Aquí el diferencial es en Y, no en X. Aquí tengo un error, ahí es X, ve, ahí es Y. Sí, ahí tengo un error, que no me fijé, pero ahí es Y. Entonces, necesitamos determinar para el método de las arandelas quién es el radio mayor y quién es el radio menor. ¿Quién es el radio mayor? Ok, la distancia del eje de giro hasta la función que está más alejada. ¿Quién es la más alejada? Bueno, la recta x igual a menos 1. Aquí lo visualiza. Ese es el radio mayor, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia? Recuerde que de aquí hasta aquí, que era el eje Y, teníamos 2 unidades. Y de aquí a acá tiene una unidad. Por eso el radio es 3. ¿Quién es el radio menor? La distancia que hay desde el eje de giro hasta la función más cercana, que es esta de acá, esta solita. Recuerda que habíamos despejado porque esta estaba en función de x, pero aquí lo necesitamos en función de y, ¿sí? Esta que estaba en función de x, que era y igual a xq, tenemos que despejar para x, porque tiene que estar en función de y. Entonces, al despejar le queda raíz cúbica de y, o y a la 1/3, como lo quiera ver. Entonces, ¿quién es este radio menor? De aquí a acá hay 2 unidades, y si a esas 2 unidades le quito esta de aquí, voy a obtener esta distancia de acá. Entonces ya tenemos el radio menor. Planteamos la integral, quedaría pi. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Acuérdese que si el diferencial es en y, como mencioné, aquí cometí un error. Sí, aquí es y. Tiene que estar en función de y, perdón. Entonces, los límites de integración los tiene que ver en y. ¿De dónde a dónde? Aquí es desde 1/2 hasta 1. Desde y igual a 1/2 hasta y igual a 1. Esos son los límites de integración. Quedaría entonces pi, la integral de 1, de 1/2, perdón, hasta 1, de el radio mayor al cuadrado, por eso coloco 9 de una vez,
menos el radio menor al cuadrado, diferencial de y. ¿Ok? Calculamos entonces el volumen 2 usando el método de las arandelas. Aquí estaba la integral que nos habíamos planteado. Simplificamos la parte del integrando, esto que tenemos acá, lo simplificamos, desarrollamos el binomio, hacemos la simplificación y luego procedemos a integrar. Integra término a término. Sí, no me voy a detener mucho, la integral es sencilla, solo es integrar término a término. Evalúa desde 1/2 hasta 1. En la evaluación, tampoco me voy a detener en la evaluación, le va a quedar 49 sobre 10 más 3 sobre 10 raíz cúbica de 4 menos 2 sobre 2 raíz cúbica de 2 por pi, unidades cúbicas. Sí, recuerda, es unidades cúbicas. Creo que en algunas no lo coloqué, pero siempre al final, ya cuando estoy encontrando el volumen total, coloco unidades cúbicas. Sí, porque es un volumen. Entonces ya conocemos el volumen 1 y el volumen 2. Entonces ahora podemos conocer el volumen total. ¿Sí? Este es el volumen de la región cuando la rotamos alrededor de la recta x igual a 2. Ese es el inciso B. Entonces el volumen total quedaría sumando el volumen 1 más el volumen 2. Aquí no lo simplifico, no lo coloco en una sola fracción, pero si usted se lo puede colocar. Yo decido no colocarlo y solamente dejarlo así. Entonces si saca factor común pi y realiza al menos esta suma que es 13 sobre 3 más 49 sobre 10, le va a dar esto que tengo aquí, por eso es que lo visualiza así, 277 sobre 30, y lo demás procedo a racionalizar y a dejarlo nada más así, de la manera que se mide en 3 términos, o se lo puede dejar en una sola fracción, si así gusta, por pi unidades cúbicas. Y entonces esa sería la solución del problema. Muchas gracias.